¿Hasta dónde llegarías para salvar a quien amas? Un hombre hizo un trato que jamás debió aceptar y el precio no fue oro. Quédate hasta el final y dime en los comentarios, ¿tú habrías firmado el pacto o habrías dejado que el destino siguiera su curso? El invierno de 1954 no llegó a la Sierra Juárez con nieve, sino con una helada negra que caló hasta la médula de la tierra y secó las esperanzas de todos los habitantes del Valle de San Mateo. Julián Valdés, un hombre que había dedicado cada gota de su sudor a levantar una pequeña hacienda cafetalera, observaba con los ojos inyectados en sangre cómo sus arbustos, antes cargados de frutos rojos y brillantes, se convertían en esqueletos de madera muerta bajo el abrazo de la escarcha. No era solo la pérdida de la cosecha lo que le quitaba el sueño, era el sonido de la tos seca y persistente de su esposa, Marta, que resonaba en las paredes de madera de la habitación contigua. Los médicos del pueblo habían sido claros, sin medicamentos caros y un clima cálido, sus pulmones no resistirían el embate de la neumonía. Julián se encontraba en una encrucijada que muchos hombres temen y pocos sobreviven, ver a su familia consumirse por la miseria o buscar una salida en los rincones donde la luz de Dios no se atreve a entrar. La desesperación de Julián alcanzó su punto de ruptura una noche de luna menguante, cuando el hambre de sus dos pequeñas gemelas, Elena y Sofía, se volvió un llanto silencioso que desgarraba el aire de la casa. Había vendido hasta el último saco de grano, había empeñado las herramientas de su abuelo y no le quedaba más que una tierra estéril y una fe que se desmoronaba como el adobe viejo. Caminó hasta el límite de su propiedad, justo donde el bosque de pino se vuelve tan denso que parece un muro de sombras. Allí, en un cruce de caminos que los lugareños evitaban después del atardecer, Julián gritó su rabia contra el cielo vacío. Maldijo la suerte, maldijo la justicia y, finalmente, pronunció las palabras que cambian el destino de las estirpes. Daría mis manos, mi sangre y mi descanso eterno por ver este valle florecer y por arrancar la muerte del pecho de mi mujer. El silencio que siguió fue tan profundo que Julián pudo escuchar el crujido de la escarcha expandiéndose sobre las piedras. De entre la niebla espesa que se arrastraba por el suelo como un sudario, emergió la silueta de un jinete que parecía haber sido forjado con la misma oscuridad de la noche. El caballo, una bestia de músculos poderosos y pelaje negro como el carbón, exhalaba un vaho que olía a azufre y tierra removida. Sobre él, un hombre vestido con un traje de charro de una elegancia insultante permanecía inmóvil. La botonadura de plata de su chaqueta brillaba con una luz propia, una luz que no iluminaba, sino que parecía absorber la poca claridad de la luna. Bajo el ala ancha de su sombrero de fieltro, no se adivinaban rasgos humanos, solo un vacío que prometía respuestas a preguntas que ningún hombre cuerdo debería hacer. El charro negro desmontó con una lentitud calculada, y cada vez que sus espuelas de plata tintineaban contra el suelo, la temperatura parecía descender varios grados, congelando el aliento en los labios de Julián. «Has hecho una oferta generosa en una noche muy fría, Julián Valdés», dijo el charro, y su voz era como el eco de piedras cayendo en un pozo sin fondo. «Dices que darías tu descanso por la prosperidad, pero la mayoría de los hombres no saben lo que pesa una eternidad de vigilia hasta que la tienen sobre los hombros. Sin embargo, me gusta tu fuego. Puedo hacer que tus cafetales produzcan la mejor semilla del país, incluso bajo el hielo. Puedo hacer que el aire en tu casa sea tan puro que la enfermedad de tu esposa huya como una rata ante la luz. Te daré 7 años de una riqueza que este valle no ha visto desde los tiempos de la colonia. Tus graneros desbordarán de plata y tus hijas crecerán entre sedas, olvidando lo que es el frío o el hambre». Julián sintió un escalofrío que no era producto del clima, era el instinto de supervivencia advirtiéndole que el precio de tal milagro nunca se paga con oro. Julián, aferrado a la imagen de Marta recuperando el color en sus mejillas, dio un paso adelante. «¿Cuál es el cobro?», preguntó, tratando de mantener la firmeza en su voz. El charro negro soltó una risa seca, un sonido que recordaba al papel seco rasgándose. «El cobro vendrá en el 7º aniversario de esta noche. No te pediré tus manos ni tu sangre ahora, pues un hombre muerto de hambre no me sirve de nada. Simplemente firmarás este acuerdo donde me otorgas el derecho de reclamar aquello que más valoras cuando el tiempo se agote. Si para entonces has cumplido tu parte de disfrutar la vida, yo cumpliré la mía de recolectar mi pago. Es un trato justo, 7 años de paraíso a cambio de un solo momento de justicia». Sin dejarle tiempo para reflexionar, la entidad extendió un pergamino que parecía hecho de piel humana y una pluma cuya punta era un colmillo afilado.
Impulsado por la imagen de sus hijas llorando de hambre, Julián se pinchó el pulgar y estampó su firma con una gota de sangre que el papel absorbió con una avidez aterradora. En el instante en que el pacto se cerró, una ráfaga de viento cálido barrió el valle de San Mateo. La escarcha se derritió en segundos y el aroma a café fresco inundó el aire, a pesar de estar en medio del invierno. El charro negro montó de nuevo su semental, cuyas patas dejaron huellas de fuego fatuo en la tierra húmeda. Disfruta de tu milagro, Julián, sentenció el jinete mientras se desvanecía en la penumbra. Recuerda que cada grano de café que vendas es un segundo menos en tu reloj. No me busques antes de tiempo, pues yo sé encontrar mi camino de regreso a casa mejor que nadie. A la mañana siguiente, el valle amaneció transformado. Los cafetales de Julián estaban cargados de frutos tan rojos que parecían rubíes, y Marta se levantó de la cama con una vitalidad que los médicos calificaron de milagrosa. El dinero empezó a fluir como un río caudaloso. Julián construyó la casa más grande de la región, sus hijas estudiaron en las mejores escuelas y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y bendición divina. Sin embargo, a pesar de la opulencia y las risas que ahora llenaban su hogar, Julián nunca volvió a dormir tranquilo. Cada vez que escuchaba el relincho de un caballo a lo lejos o el tintineo de un metal contra el suelo, su corazón se detenía. Los 7 años pasaron como un suspiro, una década de gloria que se sentía como un préstamo con intereses imposibles. El último año del pacto, Julián comenzó a ver sombras que se movían en las esquinas de sus graneros, recordándole que el plazo estaba por vencer y que el charro negro no es de los que olvidan una deuda. La noche del 7º aniversario cayó sobre el valle de San Mateo con un silencio antinatural, un vacío sonoro que parecía haber succionado incluso el canto de los grillos. Julián Valdés se encontraba solo en su despacho, rodeado de los lujos que su pacto le había proporcionado, muebles de caoba fina, lámparas de cristal importado y cuentas bancarias que aseguraban el futuro de su estirpe. Sin embargo, nada de eso le servía de escudo contra el terror que le atenazaba la garganta. Había intentado confesarse, pero las palabras se convertían en ceniza en su boca, había intentado huir, pero cada camino que tomaba lo devolvía inexplicablemente a las puertas de su hacienda. Marta y las niñas dormían en la planta alta, ajenas a la sombra que se proyectaba desde el jardín hacia el interior de la casa. El reloj de pared marcó la medianoche, y con la 12ª campanada, el portón principal se abrió de par en par sin que ninguna mano humana lo tocara, dejando entrar un frío que marchitó instantáneamente las flores de los jarrones. El charro negro no llegó galopando, sino que se materializó en el centro del salón como si siempre hubiera estado allí, esperando entre los pliegues de la realidad. Su presencia era más imponente que 7 años atrás. La botonadura de plata de su traje emitía un fulgor violáceo y el olor a azufre se mezclaba con el aroma del café maduro, creando una fragancia nauseabunda. El tiempo es una cosecha que siempre llega a su fin, Julián, dijo la entidad, mientras jugueteaba con un látigo de cuero negro que parecía tener vida propia. Julián, temblando pero decidido a proteger lo que había construido, puso sobre la mesa un pesado cofre de hierro lleno de monedas de oro y escrituras de propiedad. Aquí tienes, tómalo todo, suplicó con voz quebrada. He triplicado la riqueza que me diste. Toma la hacienda, toma el oro, pero vete y no vuelvas nunca más. El charro soltó una carcajada que hizo vibrar los cristales de las ventanas. ¿Crees que yo, el dueño de todas las vetas de plata de la tierra, necesito tu metal sucio? Te advertí que el cobro sería aquello que más valoras, y las monedas no son más que juguetes para los hombres pequeños. El jinete señaló hacia la escalera, donde Elena y Sofía, atraídas por el frío, observaban desde las sombras con los ojos llenos de miedo. Tus hijas son el fruto más dulce de estos 7 años de paz. Una de ellas vendrá conmigo para servir en mis cocinas de sombra, y la otra se quedará para recordarte cada día el precio de tu ambición. Elige ahora, Julián. Elige cuál de tus tesoros me pertenece, o la montaña reclamará a las 3, incluyendo a tu esposa, y este valle volverá a ser el cementerio de hielo que encontré aquella noche. El horror de la elección destrozó la mente de Julián. Miró a sus hijas, los seres por los que había vendido su alma, y comprendió que no existía una justicia en el pacto, sino una crueldad infinita diseñada para maximizar su tormento. Cada vez que intentaba pronunciar un nombre, la lengua se le entumecía. No podía condenar a Elena, la que tenía la risa de su madre, ni a Sofía, la que compartía sus mismos ojos. Fue entonces cuando el giro final de su conciencia lo llevó a una desesperación más profunda.
Recordó el final de los antiguos arrieros que desaparecían en la sierra y comprendió que la única forma de salvar el vínculo familiar era romper su propia humanidad. No puedo elegir entre ellas porque no me pertenecen a mí, sino a la vida, gritó Julián, cayendo de rodillas. Tómame a mí. Pero no como una simple alma en pena. Ofréceme el trato del arriero. Seré tu sirviente, tu perro de casa, el que cabalgue detrás de ti cobrando las deudas de otros desesperados. Te daré 7 veces 7 años de servicio, o la eternidad si es necesario, pero déjalas intactas en este mundo de luz. El charro negro se inclinó sobre él, y por un segundo, Julián vio lo que había bajo el sombrero. No era una calavera, sino un espejo oscuro donde se reflejaba toda su propia vanidad y miedo. Aceptas convertirte en lo que odias para salvar lo que amas, siseó la criatura. Es un sacrificio noble, pero amargo. Acepto. Serás mi sombra en los caminos, el que susurre al oído de los que sufren para que firmen mis pergaminos. Verás a tu familia envejecer y morir desde la distancia, incapaz de tocarlas, sintiendo el frío de la muerte mientras ellas disfrutan del sol que tú compraste. El charro extendió su mano helada y tocó la frente de Julián. En ese instante, el cuerpo del hacendado cayó al suelo como una cáscara vacía, víctima de un fulminante ataque al corazón que los médicos nunca explicarían. Marta y las niñas corrieron hacia el cuerpo sin vida de Julián, llorando por el hombre que, según ellas, se había desvivido trabajando para darles todo. Lo enterraron como a un héroe, como el salvador del Valle de San Mateo, y su tumba fue adornada con los mejores granos de café de la cosecha. Sin embargo, la riqueza de la hacienda comenzó a desvanecerse lentamente, volviendo a niveles normales, suficientes para vivir pero sin la opulencia de antaño. La paz regresó a la casa, pero Marta siempre decía que, en las noches de helada, podía ver desde su ventana a 2 jinetes cruzando los cafetales, uno elegante y radiante en su oscuridad, y otro que cabalgaba un paso atrás, con la cabeza baja y los hombros cargados de una tristeza milenaria, vigilando que nadie se acercara a la casa de los Valdés. Julián Valdés se convirtió en la leyenda del arriero arrepentido. Su castigo no fue el fuego, sino el olvido y la tarea perpetua de tentar a otros hombres con la misma esperanza que lo destruyó a él. Cada vez que un campesino en ruinas escucha un tintineo de espuelas en la oscuridad de la sierra, es la voz de Julián la que a veces intenta advertirles con un silbido gélido, pero es el poder del pacto el que lo obliga a ofrecer la pluma y el pergamino. Salvó a sus hijos del charro, pero se convirtió en parte de la maquinaria del jinete negro, demostrando que en los tratos con el abismo, incluso el sacrificio más puro termina alimentando la oscuridad. En el estado de Jalisco, donde las tierras son rojas y el tequila fluye como el orgullo, vivía a finales de los años 80 un hacendado llamado don Valeriano Estrada. Era un hombre cuya fortuna solo era superada por su soberbia. Dueño de la hacienda El Relicario, Valeriano lo tenía todo, miles de hectáreas, ganado de registro y el respeto temeroso de toda la región. Sin embargo, su casa estaba sumida en una amargura silenciosa. Valeriano tenía 6 hijas, todas ellas hermosas, inteligentes y trabajadoras, pero para su mentalidad anclada en el siglo pasado, ellas eran solo gastos y monedas de cambio que terminarían llevando apellidos ajenos. Su obsesión era un hijo varón, una extensión de su propio ego que pudiera montar sus caballos, administrar sus tierras y, sobre todo, perpetuar el apellido Estrada sobre la faz de la tierra. La frustración lo había convertido en un hombre huraño y violento, que despreciaba el amor de sus hijas y culpaba a su esposa, doña Beatriz, por no ser capaz de darle lo que un hombre necesita. La desesperación de Valeriano llegó a su punto más álgido cuando el médico del pueblo le informó que, tras años de partos complicados, Beatriz no podría concebir más hijos. La noticia cayó sobre Valeriano como una sentencia de muerte para su linaje. Esa misma noche, tras beberse una botella de tequila, montó su semental blanco y galopó hacia el Cañón de las Sombras, un lugar donde los antiguos decían que el velo entre este mundo y el otro era tan delgado como un pétalo de rosa. En una encrucijada donde el camino se dividía hacia la sierra, Valeriano gritó su furia contra el destino. No acepto morir sin un heredero. Cambiaría mi alma, mi fortuna y hasta mi paz por un hijo varón que sea la envidia de este valle. Exclamó, mientras golpeaba el pomo de su silla de montar con el puño cerrado. El viento, que antes soplaba cálido, se detuvo en seco, y un olor a cuero viejo y flores de cementerio inundó el aire del desfiladero. Desde la neblina que subía por el cañón, apareció una figura que heló la sangre del semental blanco, el cual retrocedió relinchando de pavor.
El charro negro, montado en una bestia cuyas crines parecían llamas de gas azul, se detuvo a pocos metros. Su traje era de un negro tan absoluto que parecía una mancha de tinta en el paisaje nocturno, adornado con una botonadura de plata que representaba calaveras y espinas. Bajo la sombra de su sombrero, una voz profunda y sedosa, como el roce de una serpiente sobre la arena, resonó en el pecho de Valeriano. Pides mucho, Estrada. Pides que la naturaleza se doblegue ante tu orgullo. Puedo darte lo que buscas. Un hijo que sea más fuerte que tú, más astuto que tú y que lleve tu sangre con una gloria que nunca soñaste. Pero debes saber que un heredero bajo mi pacto no es un regalo, es una inversión. Y como toda inversión, llegará el día en que vendré a cobrar mis dividendos. Valeriano, nublado por el alcohol y la soberbia, no se detuvo a pensar en las letras pequeñas de aquel trato sobrenatural. ¿Qué es lo que pides? ¿Mi alma? Tómala ahora mismo si quieres, pero dame a mi hijo, replicó con una urgencia que rayaba en la locura. El charro soltó una risa gélida que hizo que las piedras del cañón crujieran. Tu alma ya está podrida por tu egoísmo, Valeriano. Para mí tiene el mismo valor que el polvo. Mi precio es más refinado. Te daré el hijo que deseas, pero el día que cumpla su mayoría de edad, a los 21 años, él pasará a mi servicio. Será mi enviado, mi mano derecha en este mundo, y dejará de pertenecerte a ti y a esta tierra. Si aceptas, él nacerá con la próxima luna. Si intentas romper el trato, toda tu descendencia, tus 6 hijas y tu esposa, serán consumidas por un fuego que no se apaga con agua. Sin vacilar, Valeriano tomó el puñal de plata que llevaba al cinto, se hizo un tajo en la palma de la mano y extendió su sangre hacia el jinete. El charro no necesitó pergamino, la sangre de Valeriano se evaporó en el aire, sellando el pacto en el tejido mismo del tiempo. Disfruta de tu heredero, Valeriano. Vela por él, enséñale a ser un hombre de honor, pues cuanto más valioso sea para ti, más dulce será para mí el día del cobro. Nos veremos cuando las sombras de su 21º cumpleaños se alarguen sobre el relicario, sentenció el jinete antes de desaparecer en un parpadeo de oscuridad. Valeriano regresó a su hacienda con una sonrisa que no era de felicidad, sino de triunfo maligno. Sentía que le había ganado una partida al destino mismo, ignorando que el diablo siempre juega con cartas marcadas. Meses después, contra todo pronóstico médico, Beatriz dio a luz a un niño varón. Lo llamaron Julián. Desde su primer aliento, el niño fue prodigioso, sus ojos eran oscuros y penetrantes, su llanto sonaba como un mandato y su salud era inquebrantable. Valeriano estaba extasiado, dejó de lado a sus hijas por completo, tratándolas como servidumbre en su propia casa, mientras volcaba toda su atención y riqueza en Julián. El niño creció siendo el mejor jinete, el mejor tirador y el más brillante en los negocios, pero también creció bajo una sombra que solo Valeriano podía percibir. A medida que Julián se hacía hombre, Valeriano empezó a notar que, en los días de tormenta, el muchacho hablaba con voces invisibles y que los animales le temían con un respeto sobrenatural. El orgullo del padre empezó a transformarse poco a poco en un miedo corrosivo. El reloj del pacto seguía avanzando y cada año que Julián cumplía era un año menos que le pertenecía a la familia Estrada. El tiempo, que en los años de infancia de Julián parecía transcurrir con una lentitud generosa, se aceleró de forma aterradora al acercarse la fecha fatal. Julián se había convertido en un hombre ejemplar a los ojos del mundo, gallardo, de una inteligencia fría y con una presencia que comandaba cualquier habitación. Sin embargo, Valeriano, consumido por una vejez prematura alimentada por la culpa, no podía verlo sin sentir que estaba mirando a un cordero engordado para el sacrificio. La víspera del cumpleaños número 21, una tormenta de arena roja azotó los campos del relicario, tiñendo el cielo de un color sangre que presagiaba el final de una era. Valeriano, en un arranque de desesperación tardía, mandó llamar a su hijo al despacho. Allí, entre sollozos que no lograban limpiar su pasado, le confesó el origen de su nacimiento. Le habló del cañón, del pacto de sangre y de la sombra que vendría a reclamarlo a la medianoche. Esperaba gritos o reproches, pero Julián permaneció en un silencio sepulcral, con una mirada tan profunda y oscura que parecía haber sido tallada en la misma noche que su padre tanto invocó. Lo sabía, padre, dijo Julián con una voz que no temblaba, una voz que arrastraba una madurez que ningún joven de su edad debería poseer. Desde niño, las sombras me han hablado en los pasillos de esta hacienda. Siempre supe que mi vida no era mía, sino un préstamo que tú pediste para alimentar tu vanidad. No me diste un nombre para que yo fuera alguien,
sino para que tu apellido no muriera. Ahora me pides perdón, pero el perdón no cancela las deudas de sangre. En ese momento, el reloj de la estancia, una reliquia de péndulo pesado, comenzó a marcar las 12. Con cada golpe de metal, las luces de la hacienda se extinguieron y el olor a azufre y cuero viejo que Valeriano recordaba también inundó el despacho. El portón de hierro de la hacienda se abrió con un estruendo que pareció sacudir los cimientos mismos de la tierra, y el sonido rítmico de unas espuelas de plata comenzó a resonar en el pasillo principal, acercándose con la inevitabilidad de la muerte. El charro negro entró en el despacho sin necesidad de abrir la puerta, su figura simplemente se filtró a través de la penumbra. Se veía exactamente igual que hace 2 décadas, demostrando que el tiempo no tiene jurisdicción sobre quienes habitan el abismo. Se detuvo frente a Julián y, por primera vez en toda la historia del relicario, se quitó el sombrero de ala ancha. Valeriano soltó un alarido de horror al ver que, bajo la prenda, no había un rostro humano, sino un vacío estelar donde giraban las almas de todos los hijos vendidos por la soberbia de sus padres. He venido por mi inversión, Estrada, siseó la entidad. Tu hijo ha crecido fuerte y orgulloso, tal como pediste. Es el recipiente perfecto para mis propósitos en esta tierra de vivos. El pacto está maduro. Valeriano, en un último intento de redención, se interpuso entre la sombra y su hijo. Llévame a mí. Fui yo quien pecó. Él es inocente, gritó, pero el charro lo apartó con un movimiento de mano que lo lanzó contra la pared como si fuera una hoja seca. Tú ya estás muerto en vida, Valeriano, sentenció el jinete. Tu castigo no es el infierno, sino quedarte aquí, en tu hacienda vacía, sabiendo que tus 6 hijas te desprecian y que tu heredero, el que tanto deseaste, cabalgará conmigo en la oscuridad. Julián, con una resignación que helaba el alma, dio un paso al frente y extendió su mano hacia el charro negro. En el momento en que sus dedos se tocaron, un resplandor de plata fría envolvió al joven. Sus ropas se transformaron en un traje de gala negro con botonadura de hueso, y sus ojos perdieron cualquier rastro de humanidad para llenarse del mismo fuego azul que las crines del caballo del charro. El hijo ya no era Julián Estrada, era una extensión de la voluntad de la sombra, el cobrador de las deudas pendientes de toda la región. Sin decir una sola palabra, el nuevo jinete y su maestro salieron de la habitación. Valeriano, arrastrándose por el suelo, llegó hasta la ventana para ver cómo su hijo montaba un semental de sombras que lo esperaba en el patio. Las 6 hermanas de Julián observaban desde los balcones, llorando no por la pérdida de un hermano que nunca las amó, sino por el horror de ver en que se había convertido el orgullo de su padre. Los 2 jinetes galoparon hacia el horizonte, desapareciendo en el cañón de las sombras mientras el sol comenzaba a salir, pero era un sol que ya no calentaba las tierras del relicario. La hacienda, antes próspera y vibrante, empezó a marchitarse desde ese mismo día. El apellido Estrada, por el que Valeriano había sacrificado todo, se convirtió en una maldición que nadie quería pronunciar. Don Valeriano Estrada vivió muchos años más, condenado a la más absoluta soledad. Sus hijas abandonaron la hacienda una a una, cambiándose el apellido para no ser vinculadas con la locura de su padre. El viejo hacendado pasaba las noches sentado en el porche, esperando un galope que nunca traería de vuelta a su hijo, sino que solo pasaba de largo para cobrar el alma de algún otro hombre desesperado en la región. La moraleja quedó grabada en las piedras de Jalisco: el orgullo de un padre es la cadena más pesada que un hijo puede arrastrar. Julián sigue cabalgando hoy en día, siendo el recordatorio viviente de que los deseos egoístas tienen un precio que no se paga con oro, sino con la esencia misma de lo que más amamos. En el corazón de la Ciudad de México de finales de los años 90, donde las luces de neón intentan ocultar la miseria de los callejones, vivía un hombre llamado Adrián Beltrán. Adrián no era un criminal, ni un mal hombre por naturaleza, pero cargaba con una enfermedad que devoraba su voluntad, la ludopatía. Para él, la vida no tenía sentido si no había una apuesta de por medio. La adrenalina de ver girar la ruleta o el peso de las cartas en sus dedos era el único combustible que mantenía su corazón latiendo. Empezó apostando el dinero de la renta, luego las joyas de su madre y, finalmente, el patrimonio de su esposa e hijo. Su adicción lo había convertido en una sombra de lo que fue, un hombre de mirada errática y manos temblorosas que ya no buscaba ganar para vivir, sino jugar para no morir. La deuda de Adrián no era solo moral. Debía una fortuna a hombres que no aceptaban disculpas, sujetos que operaban en las cloacas de la ciudad y que le habían dado un ultimátum. Esa noche, antes del amanecer, debía entregar una cifra que él no podría reunir ni en 3 vidas.
Solo y desesperado, Adrián huyó hacia las afueras de la ciudad, donde el asfalto se rinde ante la maleza y los ecos de la antigua Tenochtitlán parecen susurrar desde el subsuelo. Llegó hasta un paraje olvidado en la zona chinampera de Xochimilco, donde un ahuehuete milenario extendía sus ramas retorcidas como dedos suplicantes hacia un cielo encapotado. Bajo la sombra del árbol, donde el aire sabe a lodo y a tiempo detenido, Adrián cayó de rodillas y sacó un mazo de cartas sucio de su bolsillo. Si existe alguien que quiera jugar una última mano, que se presente ahora, gritó con una voz quebrada por el pánico. Apuesto lo que sea. No tengo dinero, pero tengo esta sed que no se apaga. Quiero una oportunidad para borrar mis deudas o para desaparecer de una vez. El agua de los canales, usualmente estancada, comenzó a burbujear y una niebla fría, con olor a incienso y metal oxidado, envolvió el tronco del gigante de madera. Desde el centro de la niebla surgió el sonido metálico de unas espuelas que no golpeaban el suelo, sino que parecían tintinear en el aire mismo. El charro negro emergió con una elegancia que resultaba obscena en aquel paraje desolado. Su traje de gala, de un azabache tan profundo que parecía absorber la poca luz de las estrellas, destellaba con una botonadura de plata pulida al extremo. El caballo que lo acompañaba, un animal de ojos como brasas agonizantes, exhalaba un vaho que congelaba las hojas del ahuehuete. El charro no traía armas, sino que sostenía en su mano enguantada un estuche de madera de ébano. Se acercó a Adrián con la parsimonia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. «Has invocado al único taur que no conoce la derrota, Adrián Beltrán», dijo la entidad, y su voz sonó como el crujir de una tumba abriéndose. «Dices que apuestas lo que sea, pero los hombres de tu calaña suelen mentir cuando el miedo les aprieta el cuello. ¿Qué tienes tú que pueda interesarme a mí, que soy dueño de los tesoros que el olvido ha sepultado?» Adrián, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor, miró al jinete a los ojos. «No tengo oro, pero tengo mi destino», respondió, impulsado por esa ceguera que solo los adictos conocen. «Juguemos una partida de póker. Si gano, mis deudas desaparecen y el dinero que debo aparecerá en la puerta de mis acreedores antes del alba. Si pierdo, te daré lo que pidas». El charro sonrió, y por un segundo, Adrián creyó ver un destello de una inteligencia milenaria y cruel tras la sombra del sombrero. «Tu alma es una moneda muy gastada, Adrián, pero acepto el trato. Sin embargo, no jugaremos por tu muerte. La muerte es un descanso que no te has ganado. Si pierdes, me llevaré tu chispa, aquello que te hace sentir el dolor, el amor y el deseo. Te quedarás aquí, pero serás un templo vacío, una vasija sin contenido que caminará entre los hombres sin ser parte de ellos». La entidad se sentó sobre una piedra plana que servía de mesa improvisada y abrió el estuche de ébano. De su interior sacó una baraja que no parecía hecha de papel, sino de láminas de obsidiana tan delgadas que cortaban el aire. Las figuras de los reyes y reinas en las cartas parecían moverse, sufriendo en sus tronos de tinta oscura. El charro comenzó a barajar con una destreza sobrehumana. El sonido de las cartas chocando era como el de cuchillos afilándose entre sí. Adrián sintió que el mundo exterior, su esposa llorando, su hijo preguntando por él, los matones buscándolo, se desvanecía, dejando solo ese círculo de luz gélida bajo el ahuehuete. Era la apuesta definitiva, el momento que su adicción no había estado preparando durante años. El charro repartió 5 cartas a cada uno, y el juego, que en realidad era un juicio, dio comienzo bajo la mirada indiferente de la noche. Adrián tomó sus cartas y, por un instante, su corazón dio un salto de esperanza salvaje. Tenía una mano que cualquier jugador consideraría un regalo divino, una escalera real de corazones que brillaba con un tono carmesí casi orgánico. Sintió que la suerte, esa amante esquiva que lo había abandonado tantas veces, finalmente estaba de su lado. Miró al charro, quien permanecía impasible, con sus manos apoyadas sobre el tapete de piedra. «Deseo cambiar una carta», dijo el jinete, y tras hacerlo, dejó el mazo a un lado. Adrián, cegado por la inminencia del triunfo, no pidió ningún cambio. Estaba seguro. Iba a salvarse, iba a pagar sus deudas y a recuperar su vida. «Es hora de mostrar las verdades», Beltrán, siseó el charro. Adrián extendió sus cartas con un gesto triunfal, esperando ver la derrota en la sombra del jinete, pero lo que encontró fue el inicio de un horror que ninguna mente humana puede procesar por completo. Adrián Beltrán extendió su escalera real sobre la piedra fría con la mano temblando, pero con una chispa de triunfo en sus ojos que no había sentido en años.
Gané, susurró, y por un segundo creyó que el peso de sus deudas, el miedo a los cobradores y la vergüenza ante su familia se desvanecerían con ese gesto. Sin embargo, el charro negro no se inmutó, permaneció tan estático como las raíces del ahuehuete que los cobijaba. Con un movimiento lento y elegante, el jinete fue revelando sus cartas de obsidiana una a una. No eran haces, ni reyes, ni figuras que Adrián pudiera reconocer. Eran 5 láminas de un negro absoluto, sin números, sin palos, sin rostros. En mi baraja, Beltrán, el vacío siempre vence a la esperanza, sentenció el charro. Al instante, la escalera real de Adrián comenzó a marchitarse, los corazones carmesíes se tornaron en manchas de moho y el papel se deshizo en polvo gris antes de tocar el suelo. El terror que sintió Adrián no fue el de quien teme morir, sino el de quien comprende que ha caído en una trampa existencial. Intentó levantarse de la piedra, pero sus piernas se sentían como plomo fundido. El charro negro se puso en pie, y su sombra se alargó de tal manera que cubrió por completo al taur. El juego ha terminado y la deuda debe ser saldada de inmediato, dijo la entidad. El jinete no sacó un arma, simplemente extendió su mano enguantada y la posó suavemente sobre la frente de Adrián. En ese contacto, no hubo dolor físico, pero Adrián sintió un tirón violento en el centro de su pecho, como si una mano invisible estuviera arrancando una red de hilos calientes de cada rincón de su cuerpo. Vio, con una claridad espantosa, como una esfera de luz trémula y multicolor era extraída de su pecho y quedaba suspendida en la palma del charro. Era su capacidad de llorar, su alegría al ver a su hijo, su angustia por las deudas y, sobre todo, esa sed de juego que lo había llevado allí. El charro negro cerró el puño, y la esfera desapareció en la negrura de su guante. Ahora eres libre, Adrián Beltrán. Libre de la adicción, libre del miedo y libre de la pasión. Eres, finalmente, un hombre sin peso, siseó el jinete mientras montaba su semental de ojos rojos. El caballo relinchó, un sonido que pareció rasgar el velo de la noche, y ambos se desvanecieron en la niebla de Xochimilco, dejando tras de sí un silencio absoluto. Adrián se quedó solo bajo el ahuehuete. Se puso de pie con una agilidad mecánica, sin esfuerzo, pero también sin propósito. Miró sus manos y no sintió el frío de la madrugada. Pensó en los hombres que lo buscaban para matarlo y no sintió miedo. Pensó en su esposa esperándolo en casa y no sintió amor. Era como si el mundo se hubiera convertido en una película en blanco y negro de la que él era un simple espectador mudo. Adrián regresó a la ciudad caminando con un paso rítmico y constante. Al llegar a su barrio, los matones que lo acechaban lo interceptaron en un callejón oscuro. Lo golpearon con saña, exigiendo el dinero, pero Adrián no gritó, no suplicó, ni siquiera parpadeó ante el dolor físico, pues el dolor requiere de un alma que lo procese. Los criminales, aterrados por la mirada de ese hombre que los observaba con unos ojos que parecían cuencas vacías de toda emoción, lo dejaron tirado en el suelo, huyendo como si hubieran visto a un aparecido. Adrián se levantó, se sacudió el polvo de la ropa y siguió su camino hacia su hogar. Al entrar, su esposa corrió a abrazarlo, llorando de alivio y angustia, preguntándole dónde había estado. Adrián la miró, pero no la vio a ella. Vio un obstáculo físico, una serie de sonidos que no evocaban ningún recuerdo en su corazón hueco. Estoy aquí, respondió con una voz plana, monocorde, desprovista de cualquier matiz humano. Con el paso de los meses, la vida de Adrián se convirtió en el espectáculo más triste de Xochimilco. No volvió a jugar, no volvió a beber, no volvió a errar. Trabajaba 12 horas al día en un empleo monótono, comía solo lo necesario para que su cuerpo no colapsara y dormía sin soñar. Sus acreedores dejaron de buscarlo, pues no había placer en cobrarle a alguien que no temía a la muerte. Su familia, sin embargo, sufrió un tormento peor que la miseria. Su hijo intentaba abrazarlo, pero Adrián permanecía rígido, como una estatua de carne. Su esposa le hablaba de sus miedos, pero él solo respondía con datos lógicos, sin una pizca de empatía. Era un cascarón vacío que habitaba su casa, un recordatorio viviente de que Adrián Beltrán había muerto bajo el ahuehuete, aunque sus pulmones siguieran respirando. La moraleja de aquel encuentro se cuenta hoy en las cantinas y plazas de la ciudad como una advertencia para los que creen que pueden apostar su esencia y ganar. Se dice que el charro negro no busca la muerte de los jugadores, porque un muerto ya no puede sufrir la ausencia de sí mismo. Prefiere dejarlos así, como Adrián,
caminando entre los vivos como zombies emocionales, demostrando que la chispa humana es lo más valioso que poseemos y lo primero que perdemos cuando dejamos que una adicción tome el control. Adrián sigue ahí, envejeciendo sin sentir el paso del tiempo, esperando el día en que su cuerpo finalmente se detenga, pues su alma ya es una carta guardada en el estuche de ébano de un jinete que nunca pierde. En los valles altos de Michoacán, donde los bosques de Oyamel guardan secretos más viejos que la misma nación, vivía un hombre llamado Mateo Solís. Mateo no era un hombre de grandes ambiciones. Su mundo se limitaba a una extensión de tierra fértil que había pertenecido a su familia por 3 generaciones y a la pequeña cabaña donde criaba a su hija tras la muerte de su esposa. Sin embargo, la paz de Mateo fue destruida por la codicia de don Ismael Noriega, un terrateniente cuya influencia política y económica le permitía devorar las propiedades vecinas con la impunidad de un depredador protegido. Noriega, valiéndose de escrituras falsificadas y jueces comprados, expulsó a Mateo de su hogar bajo el pretexto de un supuesto adeudo ancestral. En una sola tarde, Mateo vio cómo los hombres de Noriega sacaban sus pertenencias a la lluvia, quemaban su granero para limpiar el terreno. Y, lo que fue peor, como su hija enfermaba de una fiebre mortal tras pasar noches a la intemperie mientras él buscaba una justicia legal que le cerraba todas las puertas en la cara. La muerte de su hija fue el último clavo en la cruz de Mateo. Mientras la enterraba en una fosa sin nombre, pues Noriega le había prohibido incluso el acceso al cementerio del pueblo, el dolor de Mateo se transmutó en un odio negro y espeso que le recorría las venas como veneno. No quería recuperar su tierra. Ya no le importaba la justicia del hombre, la cual consideraba una burla cruel. Lo que Mateo deseaba era que Ismael Noriega sufriera cada gota de angustia que él había padecido, que sintiera el fuego en sus pulmones y el frío del abandono en sus huesos. Una noche de tormenta eléctrica, cuando los rayos iluminaban el valle con una luz azulada y violenta, Mateo se dirigió a una antigua ruina en la cima de un cerro, un lugar que los viejos llamaban la boca del diablo. Allí, donde las piedras parecen rostros agonizantes, Mateo derramó una botella de mezcal sobre la tierra y gritó el nombre de Ismael Noriega, maldiciéndolo hasta la 7ª generación y pidiendo a cualquier fuerza, celestial o infernal, que le permitiera cobrar su deuda. El silencio que siguió al trueno fue roto por el rítmico galope de un caballo que parecía caminar sobre las nubes bajas. De entre los pinos calcinados emergió el charro negro, una figura de una elegancia fúnebre que cortaba el aliento. Su traje de charro estaba adornado con botonadura de oro viejo que, a diferencia de la plata, no brillaba, sino que emitía un calor sofocante. El sombrero de ala ancha ocultaba su rostro, pero Mateo pudo sentir una mirada que le pesaba en el pecho como una lápida. «Has llamado con la fuerza de un hombre que ya no tiene nada que perder, Mateo Solís», dijo el charro, y su voz era como el susurro de la tierra sobre un ataúd. «¿Buscas justicia o buscas que el mundo arda contigo?» Muchos confunden el deseo de equilibrio con la sed de sangre, pero yo sé distinguir el sabor del verdadero rencor. Mateo, con los ojos inyectados en sangre y las manos llagadas de cavar la tumba de su hija, dio un paso adelante. «Quiero que Ismael Noriega pierda todo lo que ama antes de morir. Quiero que sus propiedades se vuelvan ceniza, que sus hijos le den la espalda y que el miedo sea su único compañero». «Daría mi alma 1000 veces por ver ese momento», sentenció con una resolución que hizo que el viento cesara de golpe. El charro negro descendió de su semental negro, cuyas patas dejaban marcas de chamusquina en el pasto húmedo. Se acercó a Mateo y, con un movimiento fluido, sacó un pergamino que parecía vibrar con un pulso propio. «El alma es un precio estándar, pero para la venganza que pides, requiero un compromiso mayor. Te daré el poder de ser el arquitecto de su ruina. Verás a Noriega caer desde el trono que construyó sobre tus sueños, pero a cambio, cuando el último aliento salga de su cuerpo, tú serás quien lo reciba en el otro lado». «¿A qué te refieres?», preguntó Mateo, sintiendo un escalofrío que no era producto de la lluvia. El charro sonrió de una manera que solo se intuyó por el movimiento de las sombras bajo su sombrero. «Me refiero a que tu venganza no terminará con su muerte. Si aceptas, serás su verdugo eterno en el abismo. Tú serás el encargado de aplicar cada tormento, cada latigazo y cada penuria que él se merece. Serás su dueño, su castigador, el que sostenga las cadenas que lo mantendrán en el fuego por los siglos de los siglos. Pero recuerda, Mateo, el que sostiene la cadena está tan atado a ella como el que lleva el grillete. Estarán juntos por toda la eternidad, unidos por el odio que hoy te consume. ¿Aceptas el vínculo?». Mateo, cegado por la imagen de su hija y la cara de suficiencia de Noriega, no lo dudó.
tomó la pluma de hueso que el charro le ofrecía y firmó el pacto con la decisión de un suicida. En ese instante, el pacto quedó sellado. El charro negro montó su caballo y, antes de desaparecer en la neblina, le entregó a Mateo una pequeña moneda de oro negro. Cada vez que gastes un deseo de ruina sobre Noriega, la moneda se volverá más pesada. Tienes 3 días para ver tu obra completada. Úsalos bien, pues después de eso, el tiempo del hombre se detiene y comienza el tiempo del cobro. Mateo regresó al pueblo con una fuerza oscura recorriéndole los miembros. Durante las siguientes 72 horas, el Valle de los Altos fue testigo de una cadena de tragedias que los habitantes aún cuentan con pavor. Los graneros de Noriega se encendieron solos bajo la lluvia torrencial, su ganado murió de una peste súbita que solo atacaba a sus animales, y sus hijos, poseídos por una locura repentina, huyeron de la hacienda maldiciendo el nombre de su padre. Mateo observaba desde la distancia, saboreando el colapso de su enemigo, sin saber que cada triunfo sobre Ismael era un eslabón más de la cadena que pronto lo arrastraría al mismo hoyo que estaba cavando. Al tercer día, la opulenta hacienda de don Ismael Noriega no era más que un cascarón humeante. El hombre que una vez se sintió dueño de la vida y la muerte en el valle, se encontraba ahora acurrucado en el rincón de su despacho, rodeado por las cenizas de sus títulos de propiedad y el silencio de una familia que lo había abandonado. Mateo Solís entró en la habitación sin necesidad de forzar la cerradura, las puertas se abrían ante él como si la misma madera le temiera. Al ver a su enemigo reducido a una piltrafa humana, Mateo sintió una oleada de satisfacción, pero era una satisfacción amarga, fría, que no llenaba el hueco que la muerte de su hija había dejado en su pecho. Ismael, con los ojos hundidos y la voz quebrada, levantó la vista. ¿Eres tú, Mateo? ¿Tú hiciste esto?, preguntó el terrateniente. Mateo no respondió con palabras, simplemente dejó caer la moneda de oro negro sobre el escritorio carbonizado. El metal pesaba tanto ahora que la madera de caoba se astilló bajo su contacto. En ese preciso momento, el aire del despacho comenzó a espesarse hasta volverse irrespirable. El charro negro emergió de las sombras de la chimenea apantallada, con sus espuelas tintineando un requiem que solo los condenados podían escuchar. El tiempo del hombre ha expirado, sentenció la entidad, extendiendo su mano hacia Noriega. El terrateniente sufrió un colapso fulminante, su corazón se detuvo por el puro terror de ver lo que venía por él. Mateo sonrió, esperando ver cómo el alma de su enemigo era arrastrada al sufrimiento, pero su sonrisa se congeló cuando sintió un dolor punzante en su propia muñeca. Al mirar hacia abajo, vio con horror como un grillete de hierro incandescente se materializaba alrededor de su brazo, unido a una cadena infinitamente larga que se perdía en la oscuridad del suelo, y cuyo otro extremo estaba ya sujeto al cuello de la sombra de Ismael Noriega. ¿Qué es esto? Yo gané. Él está muerto, gritó Mateo, tratando desesperadamente de zafarse del metal que le quemaba la piel sin consumirla. El charro negro soltó una carcajada que resonó como el choque de 1000 lápidas. Cumplí mi parte, Mateo. Él ha perdido todo y ahora sufrirá por la eternidad. Pero tú firmaste para ser su verdugo. ¿Acaso creíste que podrías torturarlo desde un trono en el cielo? Para castigar a un monstruo en el foso, debes bajar al foso con él. Para asegurarte de que nunca deje de sufrir, tú nunca podrás dejar de vigilarlo. El odio que cultivaste es el cemento de esta cadena, mientras lo odies, estarás atado a él. Y sé, por la oscuridad de tu firma, que tu odio no se apagará en 1.000.000 de años. En ese instante, el suelo bajo los pies de Mateo e Ismael se desvaneció, convirtiéndose en un pozo de sombras que lo succionó hacia las profundidades de la tierra. Mateo despertó en un lugar que no conocía el sol ni el viento. Era una llanura de ceniza gris donde el único sonido era el lamento constante de Ismael, quien estaba encadenado a una piedra a pocos metros de él. Mateo tenía en su mano un látigo de fuego y una marca de hierro candente, tenía el poder absoluto sobre su enemigo. Durante los primeros eones, Mateo descargó toda su furia. Golpeó, humilló y torturó a Noriega una y otra vez, cobrándose cada hectárea robada y cada lágrima de su hija. Pero el tiempo en el abismo no funciona como en el mundo de los vivos. Después de lo que parecieron siglos de tormento, Mateo se detuvo, exhausto y hastiado. Miró a Ismael, que ya no era un hombre, sino un guiñapo de dolor, y luego se miró a sí mismo. Sus manos estaban negras de hollín, su rostro se había endurecido hasta parecerse al del charro, y su corazón estaba tan seco como la ceniza que pisaba. La revelación fue más dolorosa que cualquier fuego infernal,
Al convertirse en el verdugo de Noriega, Mateo se había convertido en su gemelo. Comprendió que la venganza es un espejo que termina reflejando al victimario en la víctima. Si dejaba de odiarlo, quizá la cadena se rompería, pero el charro había diseñado el pacto con una trampa perfecta. Para dejar de odiar, Mateo tendría que perdonar, y el perdón era algo que su orgullo ya no le permitía concebir. Estaba atrapado en un ciclo infinito donde el placer de ver sufrir al otro se había transformado en la monotonía de su propia condena. No había ganado nada, Noriega seguía siendo el centro de su existencia, tal como lo fue en la tierra. El terrateniente le había robado su vida en el mundo de los vivos, y ahora, gracias al pacto, le robaba su eternidad en el mundo de los muertos. Hoy en día, los arrieros que cruzan la boca del diablo en Michoacán dicen que, si pegas el oído a las grietas de la roca durante una tormenta, puedes escuchar el sonido de una cadena siendo arrastrada y dos voces que discuten eternamente. No se sabe cuál es la del rico o la del pobre, porque en el abismo del rencor, ambas suenan exactamente igual. El charro negro cumplió su palabra. Mateo Solís es el verdugo más eficiente del infierno, pero cada vez que levanta el látigo para castigar a su enemigo, siente el peso de la cadena tirando de su propio corazón, recordándole que en la justicia del diablo, el que busca venganza siempre termina cavando dos tumbas, y en este caso, ambas están unidas por el mismo candado. En un rincón olvidado de los Altos de Chiapas, donde la neblina se enreda en los tejados de teja roja como un animal dormido, vivía Elena Castro. Su vida era un testamento de resistencia y amor silencioso. Tras la muerte de su esposo en la construcción, Elena se había dedicado cuerpo y alma a su único hijo, un niño de mirada vivaz llamado Mateo. Sin embargo, el destino, que a menudo parece cebarse con los que menos tienen, golpeó a la puerta de su humilde casa en forma de una enfermedad que los médicos de la ciudad no lograban nombrar. Mateo, que antes corría entre los cafetales, se convirtió en una sombra de sí mismo, consumido por una fiebre que le robaba el aliento y una debilidad que hacía que sus huesos parecieran de cristal. Elena vendió lo poco que poseía. Las tierras de su herencia, sus herramientas y hasta la medalla de bautizo que era su único recuerdo familiar, pero el diagnóstico seguía siendo el mismo. Al niño le quedaban apenas unas lunas de vida antes de que su corazón se rindiera al cansancio. La noche en que la respiración de Mateo se volvió un silbido agónico, Elena salió de la casa, incapaz de ver cómo la vida se le escapaba a su hijo entre los dedos. Caminó bajo una lluvia torrencial hacia el viejo puente de piedra que cruzaba el río de las Almas, un lugar que los ancianos evitaban porque decían que allí el agua no corría hacia el mar, sino hacia el olvido. Desesperada, con el pecho desgarrado por un sollozo que no encontraba salida, Elena golpeó las piedras del puente con sus puños ensangrentados. «No te lo lleves», gritó al vacío. «Él es inocente. Si la muerte necesita un cuerpo, toma el mío, pero permite que Mateo vea el sol de mañana. Cambiaría cualquier cosa por su salud, cualquier cosa por verlo crecer y ser un hombre». El estruendo de un trueno silenció su voz, y de repente, la lluvia pareció detenerse en el aire, suspendida como cuentas de cristal en un hilo invisible. Desde el otro lado del puente, donde la oscuridad era tan densa que parecía sólida, emergió el charro negro. No venía al galope, caminaba con una parsimonia aterradora, y el sonido de sus espuelas de plata contra la piedra sonaba como el tic-tac de un reloj que descuenta los segundos de una vida. Su traje de charro estaba impecable, seco a pesar de la tormenta, y los grabados de su chaqueta parecían representar ojos que parpadeaban con una luz malévola. Al llegar frente a Elena, el jinete se inclinó levemente, y el frío que emanaba de su presencia hizo que el vaho del aliento de la madre se congelara en el aire. «Pides un milagro de carne, Elena Castro», dijo el charro, con una voz que recordaba al roce de la seda sobre una tumba. «Puedo devolverle la fuerza a sus piernas y el fuego a sus ojos. Puedo hacer que Mateo viva una vida larga y próspera, libre de cualquier dolencia física. Pero los milagros de este calibre no se pagan con la muerte, pues la muerte es un alivio que no compensa el don de la vida». Elena, cegada por la devoción maternal, se aferró a las solapas de la chaqueta del jinete, sin importarle que el frío le quemara las manos. «¿Qué quieres entonces? Dímelo y lo haré». El charro negro sonrió, una curva cruel que no llegaba a sus ojos invisibles bajo el sombrero. «Mi precio es más sutil, Elena. Mateo vivirá, pero a partir del momento en que su salud regrese, su amor por ti morirá por completo. No te verá como su salvadora, sino como el ser más abyecto y despreciable de la creación. Cada vez que te mire, sentirá una náusea profunda, cada palabra que le digas le sonará a veneno.
Él vivirá una vida llena de éxito, pero tú serás la sombra que él querrá borrar de su existencia. Morirás sola, odiada por el ser que más amas en este mundo, mientras él celebra tu ausencia como una liberación. Ese es el intercambio, su salud por tu vínculo. Su vida por tu lugar en su corazón. El horror de la propuesta paralizó a Elena. Imaginó a Mateo creciendo, casándose, teniendo hijos, y ella siendo una extraña, o peor, una enemiga a sus ojos. Sin embargo, al cerrar los ojos, recordó el rostro pálido de su hijo en la cama, luchando por un hilo de oxígeno que se le negaba. La elección, aunque devastadora, fue instantánea para un corazón que solo sabía dar. Que así sea, susurró con la voz rota. Prefiero que me odie vivo a que me ame muerto. Devuélvele la vida y maldíceme a mí con su desprecio. El charro negro asintió y, con un gesto de su mano enguantada, arrancó un suspiro de los labios de Elena, un suspiro que contenía todos los recuerdos de ternura que Mateo alguna vez tuvo hacia ella. El trato está cerrado, madre, sentenció la sombra mientras se desvanecía en la niebla. Disfruta de la salud de tu hijo, mientras pueda soportar su mirada. Cuando Elena regresó a casa, encontró a Mateo sentado en el borde de la cama, con el color de la salud en sus mejillas y una fuerza en sus brazos que parecía milagrosa. Elena, olvidando por un segundo el precio del pacto, corrió a abrazarlo con lágrimas de felicidad. Pero antes de que pudiera tocarlo, Mateo se apartó con un gesto de asco tan violento que la dejó helada. Los ojos del niño, que antes la miraban con adoración, ahora estaban llenos de una repulsión inexplicable, un odio visceral que no pertenecía al corazón de un infante. ¿Por qué me tocas, mujer?, espetó Mateo con una voz que destilaba veneno. No te acerques a mí, me das asco. En ese momento, Elena comprendió que el charro negro no solo se había llevado el amor de su hijo, sino que había instalado en su lugar una oscuridad que nada en este mundo podría disipar. Su hijo estaba vivo, pero la madre acababa de comenzar su calvario eterno. Las décadas transcurrieron como un castigo lento y gélido para Elena Castro. Mateo creció hasta convertirse en un hombre de éxito, un ingeniero respetado que levantó puentes y caminos por todo el estado, dotado de una salud de hierro que parecía desafiar el paso del tiempo. Sin embargo, para él, su madre no era más que un estorbo, una presencia repulsiva que evitaba a toda costa. Cada vez que Elena intentaba acercarse a él, aunque fuera para dejarle un plato de comida en la puerta o para desearle un buen viaje, recibía a cambio humillaciones y palabras que herían más que cualquier puñal. Mateo se casó y formó una familia, pero a Elena se le prohibió incluso conocer a sus nietos. Para el mundo, ella era una mujer loca y malvada de la que su hijo se había distanciado por salud mental. Elena aceptaba cada insulto y cada portazo con la cabeza baja, refugiada en su pequeña choza, envejeciendo prematuramente bajo el peso de un secreto que le quemaba la lengua, pero que no podía revelar, pues el pacto dictaba que el desprecio de Mateo era la única garantía de su bienestar. La salud de Elena comenzó a fallar finalmente cuando la soledad se volvió más pesada que sus propios años. En su lecho de muerte, rodeada solo por las sombras de su habitación y el polvo de los recuerdos, Elena no llamó a un sacerdote, sino que le pidió a una vecina compasiva que le entregara un pequeño cofre de madera a su hijo solo después de que ella hubiera dejado de respirar. Murió una tarde de otoño, justo cuando las hojas secas crujían bajo las espuelas invisibles de un jinete que vigilaba desde la entrada del pueblo. Mateo no asistió al entierro. Pagó a unos desconocidos para que se encargaran de los trámites y se negó a derramar una sola lágrima, sintiendo en su pecho una extraña y horrible sensación de alivio, como si finalmente se hubiera librado de una carga que lo asqueaba. Fue solo 3 días después, impulsado por una curiosidad que no pudo explicar, cuando decidió abrir el cofre que la vecina le había llevado a su lujosa oficina. Dentro del cofre no había dinero ni joyas, sino un fajo de cartas amarillentas que Elena había escrito durante cada uno de los cumpleaños de Mateo que pasaron separados. Al empezar a leer, Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. En las cartas, Elena no le reclamaba su abandono ni se quejaba de su trato, al contrario, cada página estaba llena de palabras de amor, de bendiciones y de una gratitud infinita hacia el destino por permitirle verlo sano y fuerte. En la última carta, fechada apenas unos días antes de morir, Elena relataba con detalle la noche en el puente de piedra. Hijo mío, decía el texto, si estás leyendo esto es porque el pacto se ha cumplido y ya no hay peligro. Te entregué mi lugar en tu corazón para que la muerte no te llevara. No te culpo por tu odio, pues fue el precio que pagué con alegría para que tus pulmones tuvieran aire y tus pies tuvieran camino.
Perdóname por no haber sido la madre que pudieras amar, pero preferí ser la mujer que odiaras con tal de que fueras el hombre que hoy eres. En ese instante, el velo de oscuridad que el charro negro había puesto sobre los ojos de Mateo se rasgó con la violencia de un rayo. Por primera vez en 21 años, los recuerdos de su infancia, el calor de los brazos de Elena, su olor a café y flores, la forma en que ella le cantaba cuando tenía miedo, regresaron a él con una claridad insoportable. El odio visceral que había sentido durante toda su vida se evaporó, dejando en su lugar un vacío negro y un remordimiento que le desgarró el alma. Mateo cayó de rodillas, sollozando con una angustia que le hacía desear que la enfermedad de su niñez hubiera terminado con él en aquel entonces. Corrió hacia el cementerio, tropezando con las piedras del camino, gritando el nombre de su madre bajo la lluvia, pero al llegar a la fosa humilde, solo encontró la tierra fresca y el silencio absoluto de la muerte. Desde la sombra de un ciprés milenario, el charro negro observaba la escena con una satisfacción macabra. No necesitaba llevarse a Mateo al infierno, el hombre ya estaba allí. El castigo final del pacto no era para la madre, sino para el hijo que se quedaba vivo, condenado a cargar con el peso de haber despreciado al único ser que lo amó lo suficiente como para aceptar su desprecio. Mateo pasó el resto de sus días visitando aquella tumba, tratando de pedir un perdón que el viento no podía devolverle, mientras sentía que su salud de hierro era ahora su mayor maldición, pues le aseguraba una larga vida para recordar su crueldad. La historia de Elena se convirtió en el susurro más triste de la sierra, la madre que compró la vida de su hijo con la moneda del odio, demostrando que el diablo sabe que no hay tortura más refinada que una verdad que llega demasiado tarde.